En 1987, con motivo de la llegada a Uruguay del Papa Juan Pablo II, se instaló una cruz de 30 metros de altura en la intersección de Boulevard Artigas y Avenida Italia, donde el pontífice iba a oficiar una misa campal. Después de la visita, el entonces presidente Julio María Sanguinetti propuso que la cruz permaneciera en su lugar a modo de testimonio de un acontecimiento histórico, algo que finalmente fue autorizado, aunque tras un debate, una acalorada discusión sobre el respeto a la laicidad en los espacios públicos. Casi 30 años después, ahora, la Iglesia Católica vuelve a protagonizar una polémica similar, esta vez por la gestión para colocar en la Rambla del Buceo una escultura de la Virgen María. La solicitud fue planteada por el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, ante la Intendencia. A principios de febrero, el jefe comunal Daniel Martínez dio el visto bueno y remitió el proyecto de decreto a la Junta Departamental, donde la aprobación requiere una mayoría especial de 21 votos. El texto va a comenzar a analizarse en marzo, pero varios ediles del Frente Amplio y de la oposición ya mostraron su rechazo, porque entienden que no se puede violar la neutralidad del espacio público, y menos para colocar un símbolo de la Iglesia Católica que ya cuenta con la cruz en Boulevard Artigas. La Iglesia Católica esperaba este debate. ¿Cómo responde a quienes consideran que habilitar el monumento viola la laicidad? En fin, de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, que está con nosotros en estudios. Cardenal Sturla, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto estar acá. Empecemos por el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta solicitud que la Arquidiócesis de Montevideo presenta ante la Intendencia? Bueno, el origen está en que en la Rambla, en ese espacio público de la aduana de Oribe, hace 5 años comenzó a realizarse en el mes de enero lo que se llama el Rosario de las Familias. Es decir, es ir a rezar el rosario, por supuesto se fue organizando también, amplificación, etcétera. El primer año fueron unas 600, 700 personas, el segundo año fueron 2.000, el tercer año, bueno, y así fue creciendo. Este año, para algunos 8.000, para otros 10.000 personas estuvieron el 23 de enero rezando el rosario por las familias en una celebración muy bonita allí en la Rambla. Entonces ya hace un año surgió la inquietud de la gente de poder tener allí una imagen de la Virgen, en un lugar sin duda muy significativo de la ciudad, y también Montevideo debe ser de las pocas capitales de América Latina que no hay un monumento público a la Virgen María, que existe en casi todas las ciudades de América. Incluso en el Uruguay, en muchos departamentos del interior, sobre todo en las entradas de muchas de nuestras ciudades, hay imágenes de la Virgen María, porque es una tradición, digamos, de la cristiandad, de los países cristianos, el que se encuentra en los cruces de los caminos, en las esquinas de las calles, como en Roma, la imagen de la Virgen. Está bien, es un dato importante, sobre todo teniendo en cuenta que el Uruguay tiene esa tradición laica y de separación de la Iglesia y del Estado. Usted remarca que en varias ciudades del interior la imagen de la Virgen está presente. En Paysandú hace muchísimos años, en Florida no hace tanto, Mercedes, y seguramente me quedé corto, son muchas, pero bueno, estas son las que me vienen ahora, ¿no? Quizás por allí usted se adelanta a la pregunta que yo quería hacerle a continuación. Si la comunidad católica ya utiliza ese espacio público, el de la aduana de Oribe, una vez al año, en enero, para el Rosario de Bendiciones de la Familia, ¿por qué además se entiende necesario colocar allí una escultura de la Virgen? Yo digo, porque el espacio lo puede usar, está a su disposición, nadie cuestiona ese uso. ¿Por qué agregar la Virgen? Y yo creo que es un deseo de todo cristiano siempre el poder tener distintas expresiones públicas de la fe. Eso de la expresión pública de la fe es parte íncita de lo que es el ser humano, que manifiesta lo que piensa, lo que cree, lo que siente, y si lo hace colectivamente quiere tener signos de esta presencia allí donde vive, en los lugares, ciudades donde está.
Entonces yo creo que es algo que surge naturalmente, ¿no? Acá no es que haya habido un plan premeditado sino que surgió de la gente el deseo de tener allí la imagen de la Virgen, que aparte es un deseo, yo diría, natural, como la historia lo demuestra, como los lugares donde el cristianismo está presente, así lo manifiesta claramente. La idea es, en el correr del año, aparte de esa actividad que se desarrolla en enero, tomar esa imagen de la Virgen a efectos de ¿qué otro tipo de convocatorias? Bueno, yo pensaba, y así lo dije a la gente, hay una idea que es de la tradición cristiana más antigua, que es celebrar el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, siempre se precede por una novena, es decir, 9 días anteriores, la iglesia se va preparando a esa gran fiesta. Y una de las tradiciones más antiguas es hacer el Rosario de la Aurora, es decir, reunirse los cristianos que quieran en la mañana bien temprano a rezar el rosario durante esa novena. Yo largué esa idea el 23 de enero, bueno, qué lindo sería tener acá la imagen de la Virgen, ya estaba hecho el trámite, y poder reunirnos a hacer el rosario de la Aurora en la novena de la Inmaculada. Y yo lo unía también a un hecho que en el Uruguay, en esa cuestión tan rara que se dio entre nosotros con el calendario secularizado, los 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, que a partir de 1919 pasó a llamarse oficialmente Día de las Playas, bueno, el párroco de Pocitos, Monseñor Domingo Tamburini, iba a la playa a bendecir las playas. Y aún cuando yo era niño, ya hace unos cuantos años, todavía estaba aquella tradición que quedaba, no vayas a la playa antes del 8 de diciembre, que todavía no están bendecidas. O sea, después del 8 era como que uno quedaba habilitado para ir a las playas. Bueno, es una cuestión cristiana y de repente de algunas familias, pero había quedado marcado, ¿no? Entonces yo creo que lindo sería, bueno, ya que estamos ahí, bendecir las playas nuevamente como hizo este párroco de Pocitos. ¿Usted esperaba, la iglesia esperaba el debate que ha terminado dándose y que de algún modo pone en cuestión la aprobación de esta resolución en la Junta Departamental? Yo sinceramente no lo esperaba. ¿Y por qué? Tampoco es decir, no lo esperaba, pero una vez que se dio no me asombró tanto. Uh-huh. ¿Por qué no lo esperaba? Porque yo creo que el Uruguay ha evolucionado positivamente en este tema. Si nosotros comparamos lo que fue todo el proceso medio traumático de la separación de la Iglesia y el Estado en el Uruguay, el proceso de secularización con un laicismo anticlerical muy fuerte, un laicismo jacobino, como José Enrique Raudó llamó en aquella famosa polémica por los crucifijos con Díaz a principios del siglo XX, y uno ve cómo fue evolucionando el Uruguay hacia un espíritu, digamos, de mayor respeto, tolerancia a lo largo de las décadas del 30, 40, 50, pero sobre todo cómo después de finalizada la dictadura y comenzar de vuelta la vida democrática, yo creo que ha habido un avance sustancial en la sociedad uruguaya hacia lo que yo llamo, no lo inventé yo, se dice mucho, hacia una laicidad positiva, es decir, hacia una laicidad que lo que indica es la pluralidad en la sociedad, una pluralidad respetuosa, signo de una democracia plena y bien vivida, y que ha llevado, por ejemplo, a que la estatua de Yemayá, cuando se puso, la Junta Departamental lo aprobara por 26 votos en 28, o que hace poco, aunque creo que no tiene un significado propiamente religioso, se aprobó la presencia del coreano, que tiene un nombre, el Grittingman creo que es, sí. Se aprobó por unanimidad en la Junta Departamental y con carácter de grave y urgente fue que se presentó en la Junta. Entonces yo diría, bueno, en esta sociedad uruguaya que va evolucionando positivamente hacia una laicidad que ya no es arrinconar lo religioso, arrinconar a la Iglesia Católica, bueno, pudiera darse, digamos, una aceptación cordial de esta propuesta. Pero bueno, eso ahora entró en la polémica y bueno, no hay más remedio que estar en el campo. Un mojón importante en todo este proceso fue el del año 1987, con la primera visita de un papa a Montevideo, Juan Pablo II, y la iniciativa que tomó el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, un agnóstico,
para que la cruz quedara como monumento, como testimonio de un acontecimiento justamente de carácter histórico. Se debatió mucho aquello. En la Junta Departamental rechazada la posibilidad, que terminó entonces haciéndose viable por una ley que votó el Parlamento declarando monumento histórico esa cruz. Una ley que dividió a todos los partidos políticos. Exacto. Yo creo que eso marcó un antes y un después. Yo creo que el retorno de la democracia, 85, visita de Juan Pablo II, 87, recordemos que hubo 2 visitas casi seguidas, 87 y 88, marcó ciertamente para mí positivamente este Uruguay tolerante, respetuoso y este Uruguay que camina hacia una laicidad positiva. Pero ahí, en el 87, en la discusión acerca de la cruz, se manifestaron abiertamente distintas posturas, pero es interesante que la mayoría de ellas, incluso los que estaban en contra de la colocación de la cruz, todos señalaron la evolución positiva del Uruguay en este tema. Pero a la colocación de la cruz, que finalmente fue aprobada con toda esa polémica, siguieron después varios hechos, sobre todo los de carácter político, que a veces son los más resonantes, que señalaron ese nuevo rumbo de un Uruguay donde la iglesia, las iglesias u otras religiones pueden tener su lugar en el espacio público. No me refiero solo a monumentos, sino su lugar en el diálogo social, en el diálogo político en el sentido más, profundo de la palabra. Yo creo que eso es sumamente positivo porque habla precisamente de una sociedad que se va haciendo más respetuosa de las diferencias y que por lo tanto se abre más a una concepción libre y democrática de lo que es la vida social. Sí, pero yo citaba el antecedente porque aquel debate se laudó de forma muy dividida. El propio Sanguinetti en su último libro, Retratos desde la Memoria, recuerda los números. En diputados el proyecto de ley se aprobó 46-42 y en el Senado 19-12. Ahora, en la Junta Departamental todo indica que también la mano viene muy, muy ajustada. Si sale, va a ser con un margen muy bajo. Y también está dándose esto de que las posiciones se dan en un sentido y en el otro en todos los partidos, porque el rechazo en principio apareció desde adentro de la propia bancada de Frente Amplio, pero se han ido sumando voces también nacionalistas. Pienso, por ejemplo, en Francisco Fay, columnista en el diario El País, o el nombre de Ope Pasqué, el diputado Ope Pasqué del Partido Colorado. Voy a argumentos que maneja Ope Pasqué en una columna que publicó. Él dice: no es la laicidad lo que está en juego. El artículo 5 de la Constitución no solo consagra la libertad de culto, sino que además dice que el Estado no sostiene religión alguna. Contra lo que algunos pretenden creer o hacer creer, la Constitución no dice que el Estado deba sostener a todas las religiones por igual, dice que no sostiene religión alguna. Y entonces agrega: lo público es lo de todos, ateos, agnósticos o creyentes. Ninguna parcialidad tiene derecho a apropiarse de lo que es común. Es legítimo y no molesta a nadie que los católicos, en ejercicio de la libertad religiosa que siempre han tenido en este Uruguay laico y tolerante, se congreguen a rezar sus oraciones en un espacio público, en la Rambla, donde sea. Pero lo que no pueden legítimamente hacer es apropiarse de ese espacio como si fuera solo de ellos, por la instalación de la estatua, ¿no? Entonces, ¿qué responde usted? Bueno, yo digo, el diputado, bueno, creo que ahora no lo es. Sí, es diputado. Es diputado, perdón. Fue senador, ahora es diputado. Exacto. El diputado Pasquet lleva esos argumentos. Habría que ir a lo que fue la Constitución del 17, que comenzó a regir el 1 de marzo del 19. Es decir, allí se dio una discusión muy fuerte entre los que querían mantener todavía la unión Iglesia-Estado, que eran una minoría, los que querían hacer una separación de tipo propugnada sobre todo por el vallismo y el minúsculo en ese momento Partido Socialista, que era una separación más bien, digamos, con cierto grado de persecución, sobre todo con el tema de los bienes de la Iglesia, y la postura tolerante, que fue la que presentó el Partido Nacional, que fue una postura de transacción. Con esa Constitución y la reforma del artículo 5, recordemos que el artículo 5 de la Constitución del 30 decía que
la religión del Estado era la católica apostólica romana. En cambio, con este artículo 5º reformado, lo que se quiso fue llevar la paz a un tema difícil que fue todo el proceso secularizador uruguayo. Marcar de ese modo qué quiere decir el Estado no sostiene religión alguna es la postura de algunos, pero en definitiva hay que ir al espíritu. El espíritu fue de transacción. ¿Para qué se refiere al texto, no? Sí. El Estado no sostiene religión alguna. Bueno, pero las palabras tienen una interpretación que depende obviamente del espíritu de la ley. El espíritu de la ley fue de transacción. Ese espíritu fue creciendo en el Uruguay. Recordemos que la Santa Sede y el Uruguay no tenían relaciones diplomáticas, recién las van a tener en el año 40. Fue un paso muy grande para el Uruguay, para la Santa Sede, pero también para el espíritu que comenzó a reinar entre nosotros. Se fueron dejando los antiguos enconos. Eso permitió que cuando retorno de la democracia mediante y en un Uruguay que ya había superado esas discusiones de los abuelos, digamos así, viene el Papa, se hace esa manifestación pública, bueno, y se pone allí la cruz que finalmente se deja. Del lado de sostener, que también puede tener distintas interpretaciones, bueno, por ejemplo, la cruz es la iglesia que se encarga de su mantenimiento, así como la iglesia es la que se hará cargo, la iglesia, los fieles, la iglesia no es una institución o que venga plata de no sé dónde, sino que son los fieles del lugar que se hacen cargo de mantenimiento de la cruz del Papa en Tres Cruces, como se harán cargo, si Dios quiere, de la colocación y el mantenimiento de la imagen de la Virgen. Entonces uno podría decir, bueno, sostener, bueno, muy bien, la sostendremos nosotros. Que se diga que eso invade el espacio público, o bueno, no sé si la palabra es esa. Yo creo, se apropia. Yo digo, pero habla entonces, de una apropiación del espacio público. Yo creo, el espacio público es de todos, y ahí viene qué significa que sea de todos. Entonces yo puedo decir que un monumento político se está apropiando del espacio público, entonces yo no puedo ir a pasear por un parque porque se llama Parque Valle, o no puedo ir a la explanada municipal y mirar el monumento a Wilson Ferreira, o no puedo ir a la Plaza General Liber Seregni porque me siento agredido, invadido. Pero, por favor, yo creo que justamente la madurez cívica, ciudadana, social, es que yo veo las distintas manifestaciones de distintas corrientes políticas, religiosas, deportivas, y yo no me siento agredido por ello, sino que es parte de la pluralidad con la cual yo me encuentro en la sociedad democrática. Una parte del debate pasa por lo cuantitativo. La Iglesia Católica ya obtuvo en Montevideo un permiso para colocar símbolos propios en un espacio público. La cruz y también la estatua de Juan Pablo II, allí en Boulevard Artigas y Avenida Italia. ¿Por qué debería concederse una segunda autorización? Bueno, a ver, yo ahí lo quiero decir por supuesto con el respeto más grande a que haya manifestaciones de todas las religiones que están presentes en el Uruguay. Pero nosotros pertenecemos a una tradición de la cual no nos podemos desconocer. Es decir, nosotros pertenecemos, como dijo el presidente Sanguinetti en su famoso discurso del 1 de marzo del 85, a la tradición grecolatina judeo-cristiana. No venimos de otro lado. Entonces, es natural que en este país haya más monumentos religiosos cristianos que de otra religión, porque es un tema hasta de estadística, hasta de encuesta. Pero además, y acá viene un tema que obviamente tiene que ver con por qué lo religioso católico suscita esta urticaria y no lo suscita poner Iemayá o poner un signo de otra religión, sea el judaísmo o sea otra religión. ¿Cuál es ese factor? Bueno, es un factor histórico, obviamente. El hecho mismo de que el Uruguay sea un país que viene de esa matriz cristiana, bueno, marca nuestra historia y marca también que habiéndonos separado, digamos, Iglesia y Estado en el Uruguay, han quedado resabios de ese antiguo laicismo jacobino que marcó nuestra historia, pero que, a Dios gracias, yo creo, ya está bastante superado, pero obviamente no del todo. Entonces,
Fíjense, hace poco celebramos 500 años de la llegada de los españoles al Uruguay, del desembarco de Solís en lo que hoy es Punta del Este. ¿Cómo le llamó? Nuestra Señora de la Candelaria, porque era el 2 de febrero, que era la fiesta de la Virgen de la Candelaria. ¿Cuál es el primer nombre que pone Solís al primer accidente geográfico que se discute si era La Paloma o era exactamente Punta del Este? Cabo de Santa María. Fíjense que ahí mismo en el buceo, donde queremos poner la colocación de la imagen, el lugar se llama buceo por aquellos buzos que en la época de la colonia fueron a tratar de rescatar los bienes, los tesoros, que había un barco que había salido de Buenos Aires y acá encalló. ¿Cómo se llamaba ese barco? Nuestra Señora de la Luz. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Nuestras ciudades, Nuestra Señora de los Remedios de Rocha, Nuestra Señora de Guadalupe de Canelones, Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de los Dolores. Es decir, toda la historia del Uruguay nos habla de esa presencia cristiana y de esos nombres marianos. Entonces, obviamente, no podemos hacer una acepción de que estamos en medio de la luna y allí queremos que todos, sino que venimos de una tradición que es natural que tenga más elementos presentes en el espacio público. Ahora, si la respuesta es afirmativa, ¿no se corre el riesgo de que otras religiones vayan por el mismo camino y pidan también segundas y terceras autorizaciones? Pienso, por ejemplo, en la imagen de Iemanjá que usted mismo mencionó, ubicada ahí en la Rambla, en la zona de Playa Ramírez. Sus seguidores podrían pedir permiso para colocar otra imagen de Iemanjá en el propio puerto del Buceo o en Carrasco. ¿Cómo vería usted algo de ese estilo, un proceso así? Están en su derecho, por supuesto, ¿no? Pero el derecho yo no se lo quito a nadie de querer poner en el espacio público aquello que consideren pertinente. Hay colectividades uruguayas que tienen más de un monumento. Pienso a una colectividad que yo quiero profundamente, como es la colectividad armenia. No tengo ahora muy presente, pero tienen una cruz en la Rambla, tienen el monumento al genocidio en el Parque Rodó, y no sé sinceramente si tienen algún otro monumento. Pensemos en la colectividad judía, que tiene varias manifestaciones, ya sea algunos judíos prominentes, como puede ser también el monumento al Holocausto, que está en la misma Rambla. Es decir, son distintas colectividades que, aún siendo, digamos, minoritarias en el Uruguay, tienen diversas manifestaciones, no necesariamente religiosas, sino de su cultura, de su tradición. Y me parece fantástico que las haya. Ato esta pregunta con uno de los argumentos, quizás uno más para agregar a esta conversación, de los que han estado circulando. Francisco Faik, en la columna que escribió en El País, dice: cuando el espacio público deja de ser neutro y abstencionista, las diferentes religiones empiezan a competir allí. Y en una columna de Ítalo Bove y Rodrigo Alonso Suárez en La Diaria se señala: dado el afán por ganar adeptos que tienen muchos grupos religiosos, podríamos asistir a una verdadera disputa entre iglesias por ocupar el espacio público con sus símbolos. Bien, yo digo, está bien, tiene todo su respeto de opinar así. Yo con Francisco Faik me parece que la postura que él asume es la típica postura dogmática del jacobinismo en este país. ¿Qué decía? Porque todo el artículo en definitiva tiene ese dogma de fondo. Lo religioso pertenece al ámbito de la conciencia privada y entonces lo religioso no debe salir de los templos. Eso es algo para decirle, Francisco Faik, o quien toma esa postura, mire, lo mismo podría ser con respecto a lo político, lo mismo podría ser con respecto a lo deportivo o cualquier otra manifestación. Bueno, ustedes quédense en su casa, pero el hombre es un ser político en el sentido que es un ser social que vive en la polis. Entonces manifiesta sus preferencias. Y el logro enorme de la sociedad democrática es que uno, siempre que no ofenda al otro, la puede manifestar públicamente y que eso es parte del juego de la pluralidad. Y justamente en el respeto al otro, en la riqueza de la diversidad, se juega esta vivencia democrática de la cual nos sentimos orgullosos ahora que estamos, según ese periódico, entre las 20 democracias plenas del mundo, que fue algo que yo creo que a todo uruguayo nos enorgullece, pero es algo que lo construimos día a día. Una columna del New York Times que se publicó hace pocos días. Uh-huh. Y bueno, yo creo que fue una linda noticia, digo, no es que por nosotros seamos más o menos democráticos porque nos digan de afuera que lo somos, pero bueno, nos coloca, digamos, en una vitrina mundial
que yo creo que nos hace bien a nosotros y en la cual yo comparto totalmente y me siento consustanciado como uruguayo y como cristiano con ese espíritu. La solicitud del arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, a la Intendencia de Montevideo para que se autorice la colocación de una imagen de la Virgen María en la Rambla del Buceo ha desatado un debate intenso que vuelve hacia atrás en torno a cuestiones que ya se han laudado en otras ocasiones. Estamos conversando justamente con el cardenal Daniel Sturla esta mañana en Perspectiva. Yo le comentaba fuera de micrófonos, cardenal Sturla, que por lo visto no es un debate que resulte indiferente a la gente. Si miro los mensajes, la cantidad de mensajes de los oyentes, me encuentro con un buen movimiento. No todos los temas generan esta participación de la audiencia, ¿no? Es interesante porque, bueno, estos temas de algún modo en el Uruguay siguen presentes. También hay un tema que la Virgen María, como signo, como presencia para los católicos y para otros cristianos aún no católicos, tiene un sentido muy profundo, vital, que toca los sentimientos más hondos de la persona y que tocan la espiritualidad de la persona. Entonces, la Virgen siempre suscita esa devoción y esa adhesión, que no me extraña que haya tantos mensajes en ese sentido. Vamos a un último aspecto y después ya redondeamos la conversación. Según detalla la resolución que la Intendencia remitió a la Junta Departamental con fecha 5 de febrero, la Unidad de Patrimonio entiende que la propuesta es viable, ya que se integra al contexto general del espacio público y al edificio de la vieja aduana de Oribe. Se explica además que la forma y el tamaño de la escultura y de su base se adecuan también al predio. La Intendencia autoriza a que la altura máxima de la imagen sea de 3,80, incluida la base. Este otro aspecto, el estético urbanístico, ¿cómo lo consideraron? Porque también en el debate, por ejemplo, en alguna de las mesas esta semana en Perspectiva, este ángulo apareció. Sí, bueno, la imagen es una imagen tradicional de la Virgen, de color blanco, es una imagen de lo que se llama la medalla milagrosa, es una imagen muy elegante, muy hermosa, muy tradicional también, de la Virgen Inmaculada, con los brazos abiertos en color blanco. Pero lo que está muy bien pensado también, que fue pensado y propuesto por una escultora, Alicia Bauer, que ha hecho distintas obras. Bueno, yo conozco las obras religiosas, pero sin duda debe tener más obras, que es una persona estupenda con un gran sentido artístico, es sobre una piedra, sobre una roca. Recordemos que ahí en la aduana de Oribe hay todo un sector de pasto, de césped, y después hay una serie de piedras. Entonces esta sería una piedra de unos 2 metros, casi 3 metros, bueno, con la parte que va hundida, y sobre ello estaría la imagen de la Virgen. O sea que en ese sentido creo que le daría un toque muy bonito a la zona, al lugar. Bueno, creo que sería muy lindo, obviamente soy parte interesada, ¿no? Pero sí, está pensado eso. Ahora, ¿cómo va a resolverse la situación? Según lo que ha trascendido, salvo los ediles que responden al Partido Nacional, después hay opiniones divididas en el Frente Amplio y también en la bancada que responde a Edgardo Novik. ¿Usted, otros representantes de la Iglesia Católica están realizando gestiones para obtener los 21 votos que se necesita? Bueno, hay cosas que han surgido espontáneamente, que es, por ejemplo, esta declaración que salió hoy en los diarios de 4 diputados, uno por cada partido político, es decir, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, 4 diputados que, a modo personal, hacen una declaración donde apoyan esta colocación de la imagen de la Virgen, lo apoyan en un sentido amplio dentro de lo que es el contexto del respeto a la Constitución y a la ley, y en ese sentido, digamos, de laicidad positiva como pluralidad de expresiones en el espacio público. Aclaro para los oyentes que no saben cuál es esa declaración, que la firman por el Frente Amplio Víctor Semproni, por el Partido Nacional Pablo Abdala, por el Partido Colorado Valentina Rapela y por el Partido Independiente Daniel Radío. No quiere decir que estén representando
enteramente a sus partidos, No, pero a modo personal. uno por cada partido, ¿no? Sí, y eso fue una iniciativa de ellos. O sea, a mí me comentaron la iniciativa en el día de ayer y después me enviaron el texto ahora. Bien, es decir, es una iniciativa que surge espontáneamente de algunos políticos que entienden pertinente la colocación de esta imagen. Nosotros, bueno, yo en su momento hablé con el intendente, pero ahora sí, seguramente se hable con gente de la Junta, pero no va a ser el arzobispo, porque hay muchos católicos interesados en el tema y en la Junta también hay gente que está vinculada a la Iglesia, ¿no? Sí o no, es decir, se hablará con ellos como se puede hablar, pero no es que se va a hacer una especie de campaña de convencimiento, sino tratar de dar los argumentos. Pero yo creo que en ese sentido este programa también sirve para ello, ¿verdad? ¿Y si se rechaza? Si se rechaza, no cambia básicamente nada en el sentido de las cosas más importantes de nuestra vida, ni de nuestra fe, ni de nuestra devoción a la Virgen. Sí, yo creo que sería una pena, ¿no? Yo lo sentiría como una pena, como un retroceso en este camino del Uruguay plural. Reitero, pero por hacer la comparación, ¿por qué lo religioso católico, lo católico cristiano, suscita enseguida esto de la laicidad y si estamos invadiendo el espacio público? Y no lo suscitó hace 20 años cuando se colocó la imagen de Iemanjá, diosa del mar, y fue votada por esa abrumadora mayoría. ¿Por qué otros homenajes que se hacen a personas vinculadas a lo religioso? Tenemos a Confucio también en la Rambla. ¿Por qué todo ello no suscita ningún problema? Sí, lo religioso católico. Bueno, ahí sin duda el tema no es de la Iglesia, el tema es de las personas que aún siguen con ese resabio anticlerical, para mí ya anacrónico, de un Uruguay que ya fue, que es respetuoso que estas personas piensen así, por supuesto, pero es de algo de un Uruguay que ya fue. En cambio, yo creo que este Uruguay del siglo XXI, este Uruguay más maduro en estas discusiones y en estas posturas, es natural que se apruebe. Pero bueno, si no se aprueba, seguimos adelante y con mucha paciencia esperaremos tiempos mejores. Mientras tanto, por lo menos en los próximos días usted se va, ¿no? Deja el espacio uruguayo, no va a tomar parte de esta polémica, por lo menos a través de los medios, se va a Roma. ¿Cuál es el motivo del viaje? Voy a Roma el lunes hasta el 9 de marzo, son 10 días nomás, porque hay una reunión de una Comisión para América Latina que se reúne allá en Roma, para la cual el Papa me nombró el año pasado como integrante de esa comisión. Entonces tenemos la reunión la semana que viene en Roma. Pero de acá al 9 de marzo, bueno, si hay novedades, bendito sea Dios, y si no, a la vuelta estaré también para ver desde cerquita qué es lo que pasa. Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, Emiliano, un gusto como siempre estar acá. En Perspectiva, da que hablar.